Estamos en el micro de psicología, la licenciada Silvina Gross nos visita sin las tortas fritas que esperábamos, pero está con nosotros para hablar de un tema muy importante. ¿Cómo estás, Silvina? Bien, muy bien. Yo pensé que ibas a venir con las manos llenas de harina y no pasó. No sería mi tipo, ¿No digamos. es tu fuerte? No, la cocina Bueno. no es mi fuerte. Bueno, pero es un día para tortas fritas hoy recién, ¿no? Sí, y la otra cosa que dijiste fuera del aire, buñuelos. Hace muchos años que no como buñuelos. Buñuelos son fáciles de preparar, pero nadie hace. Nadie Pocos hace. hacen. Sí. Bueno. Así que bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy del descanso, Bueno. con esta lluviecita. Estabas pensando recién en voz alta, diciendo, qué lindo que está para una siesta, ¿no? Está lindo para una siesta. Y esa siesta de... Hay gente que se acuesta 10 minutos y... ¿Cómo hacen? No se puede. Ay, sí, La sí, siesta sí, es sí. siesta. La siesta es siesta. Más de 20 minutos se dice Por lo la menos, ciencia. por lo 20 menos. minutos, media hora por lo menos. Bueno, hay gente que duerme siesta de 4 horas, ya eso es un abuso. Los adolescentes. Los adolescentes. Bueno, y en este caso del descanso, ¿en qué Sí. sentido? Vamos a hablar del descanso. Vos sabés que yo me preocupa a veces uno escuchando o viendo las realidades de estos tiempos. Una de las cosas que se ve mucho, Edgardo, es que la gente duerme cada vez menos. Es cierto. La gente duerme cada vez menos. Ni hablar los adolescentes con todo el tema y los niños, porque hay niños que ya tienen 8, 9, 10 años, Sí. que también duermen muy pocas horas porque se quedan, primero porque se cena tarde, por ejemplo, en las casas. Y sí, Hasta que se van a dormir, se quedan con las redes. este es uno de los problemas. A ver, señor director, lo vamos a mostrar acá. Este es uno de los problemas del que los chicos se vayan a dormir tarde, se quedan con el teléfono. Se quedan con el teléfono. Viendo redes o lo que sea, y Los adultos también. Sí, bueno, le echamos la culpa a los adolescentes, pero los grandes también. Y los adultos también. Eso hace ¿no? que uno duerma menos. Eso hace que uno duerma menos y después nosotros nos preguntamos por qué en este tiempo, por ejemplo, se ve tantos trastornos de ansiedad, tantos trastornos del pánico, tantas enfermedades de todo tipo, ¿no? Y realmente una manera de cuidar el psiquismo, de cuidar nuestro cuerpo, de cuidar nuestras relaciones, tiene que ver con poder apaciguarnos, con poder entrar en un cierto descanso Sí. y poner pausa a la vida. ¿Se puede? ¿Se le puede poner pausa? Hay gente que no puede poner pausa dentro de sí, a su cabecita, ¿no? A sus pensamientos, pero hay que trabajar en eso. Bien. Porque si yo agarro una máquina y la pongo a funcionar 24/7, seguramente que esa maquinita en algún momento va a explotar porque se recalentó o no va a tener la vida útil que es apropiada para ese mecanismo. Pasa lo mismo con el ser humano, entonces. Pasa lo mismo con el ser humano, ¿no? El ser humano necesita por lo menos tener, depende cada organismo. Hay personas que con 6 horas están muy bien descansadas y hay otras que con 8 apenas están bien descansadas, ¿no? Creo que esta cuestión de empezar a tomar en cuenta que necesitamos como bajar a tierra, como apaciguarnos, como aquietarnos, como desconectarnos, incluso aprender a trabajar de desconectar nuestra cabeza, porque eso nos trae salud física, salud emocional, salud vincular, ¿sí? Es tiempo de que nosotros tomemos conciencia de esas cosas que son parte del buen descanso y de la vida, ¿no? Y hay una de las cosas que me gusta mucho porque aprender a reposar o reposar en uno de sus significados tiene mucha relación con remendar con puntadas. Qué interesante, ¿no? Reposar, remendar con puntadas. ¿Por qué? Porque cuando uno se toma ese momento de descanso, que a veces no solamente significa que uno pueda dormir, sino también descansar de diferentes maneras, ¿no? Porque hay diferentes formas de desconectarse. De eso que... Bueno, ahí mira, estamos viendo lo de los celulares, ¿no? Que ya la claridad de la pantalla hace que el cerebro interprete que no sé qué es de día. Exactamente. Y después está el que se recuesta, que no se duerme, pero se recuesta y por lo menos ahí baja un poco la adrenalina. Exacto. Y de esa manera descansa también. Exacto. Vos sabés que científicamente está comprobado que la necesidad del descanso, ¿no? Y la necesidad de la siesta. ¿Qué Por pasa eso, con la siesta entonces? La siesta es como volver a recargar energía, Claro. ¿no? Como enchufar el celular un ratito. Exactamente, desde la ciencia una de las cosas que te dicen es
por lo menos 20 minutos, media hora de siesta es necesario para hacer ese reajuste físico y psíquico, ¿no? Físico y psíquico para continuar en el día con las actividades. Es sumamente importante. Tiene que ver también el descanso con cesar una obra para volver a hacer, ¿no? Como resetear. ¿Viste? Cuando se bloquea algún sistema y uno lo resetea o lo reinicia, lo apaga. Uh-huh. ¿Para qué? Para que vuelva a funcionar de la manera correcta y eficiente que tiene que funcionar. Hay gente que no se reinicia nunca. Es cierto. Hay gente que trabaja 24/7. Sí. ¿No? Y la verdad que el ser humano no solo que está necesitando en su salud total, integral, el descanso, sino que además necesita un día de descanso. Uh-huh. Por lo menos un día de descanso. Estamos hablando del famoso Franco, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Pero viste que mucha gente, se toma el domingo o se toma el día de Franco y ¿qué hace? Sí, sigue trabajando. Hace de todo, ¿no? Claro. Hace de todo. Muchas mujeres, por ejemplo, dicen es el único día que tengo para limpiar la casa. Claro. Pero en realidad, qué difícil que es descansar, Edgardo. Sí, lo que pasa es que también creo que la vida nos va llevando a eso, ¿no? La situación, cada vez tenemos que trabajar más también para poder subsistir. Sí. Entonces no desconectamos nunca. Sí. Y más cuando hay muchos chicos en casa, estamos hablando de, entre comillas, las amas de casa que supuestamente no tienen un trabajo y creo que es más complicado que el que sale a trabajar. Exactamente. Y ellas no tienen ningún día libre. Ellas no tienen ningún día libre y además un trabajo bastante poco valorado muchas veces, ¿no? Uh-huh. Que recibe poca ayuda exterior muchas veces, ¿no? Pero bueno, me parece que poder poner una pausa es como completar un ciclo, es como repensar lo que hiciste para volver a reajustar, para volver a empezar a hacer. Uno necesita de esas pausas, ¿no? No solo en el descanso nocturno, sino también en el descanso de la semana. Uno necesita volver a apaciguarse, aquietarse, bajar un poco, como dicen los chicos, bajar un cambio. ¿Viste cuánto cuesta bajar un cambio? Porque nosotros como sociedad hemos establecido nuestro estilo de vida y nuestro mayor valor en el trabajo desde hace varias décadas, ¿no? La sociedad se ha formalizado alrededor de la responsabilidad del trabajo y del hacer y del tener. Entonces muchas veces lo que nos pasa es que justamente vivimos para el trabajo, vivimos para el tener, vivimos para el hacer, vivimos para la responsabilidad y no podemos tomarnos ese momento para poner esa pausa, lo cual es altamente insalubre, ¿no? Porque la vida, si bien el trabajo es importante, muchos dicen el trabajo es dignidad, no le hace bien a una persona vivir estando de ocio, pero lo importante es que nosotros podamos tener nuestros valores de vida relativamente equilibrados. El trabajo no es todo lo que importa en la vida. Y eso es algo que nos damos cuenta cuando nos pasan cosas tremendas en la familia, en la casa, en el hogar o en la salud, ¿no? Que el trabajo no lo es todo en la vida, ¿no? Bueno, hablando de eso, perdón. Sí. Hay una noticia que se conoció hoy que está relacionada con esto. En Chile, por ejemplo, la jornada laboral se redujo a 40 horas semanales. Si pasara aquí en Argentina, por ejemplo, tendríamos más tiempo libre, ¿lo aprovecharíamos para descansar o haríamos otra actividad y estaríamos más cansados todavía? Bueno, es que esa es la tendencia, ¿no? Hacer otra actividad, sumar otro tipo de trabajo. En Francia también hay horas mucho más reducidas que acá, uh-huh. Por ejemplo, ¿no? Y qué importante, porque eso, si nosotros podríamos, ahí en esto que vos estás diciendo, nos estamos dando cuenta de cómo está conformada nuestra forma de funcionar culturalmente en esta época, ¿no? Siempre hay que estar haciendo. De hecho, cuando vos decís no voy a hacer nada, qué difícil es no hacer nada. No es tan sencillo. No. Para alguna gente es casi imposible, porque algo se le ocurre para hacer, ¿no? Es que si venís en plena actividad te aburrís. Es decir, no disfrutás de eso, de descansar, sino vas a hacer seguramente otra cosa para cubrir ese tiempo de ocio, ¿no? Claro. Que lo cual a veces nos impide encontrarnos con nosotros mismos, uh-huh.
nos impide desconectarnos para conectarnos con otras cosas que también son importantes, por ejemplo la familia, por ejemplo los vínculos, y el buen descanso es sumamente importante para que podamos funcionar a pleno. Cuando no descansamos bien, no funcionamos a pleno. No rendimos porque nuestra atención disminuye, porque nuestra memoria disminuye, porque nuestra capacidad de creatividad se ve socavada importantemente, porque nuestro mal humor está como mucho más a flor de piel. La falta de un buen descanso hace a la irritabilidad de las personas muchas veces, ¿no? Entonces yo te diría, a vos que estás mirándonos del otro lado, ¿cuántas horas descansas por día? Hay que replanteárselo, ¿no? El mínimo son 8 horas. 8 horas. 7, 8 horas. Bueno, pero decías que con 6 hay gente que descansa bien. Yo creo que, a ver, el mínimo es ese número de horas que vos descansás para que al otro día vos te levantes bien. Bien. ¿No? Porque yo recuerdo una época, por ejemplo, en donde yo misma descansaba poco, y me levantaba ya con dolor de cabeza, claro, o ya con esa sensación de tanto cansancio que quería apagar el alarma para seguir durmiendo, ¿no? De todas formas, en la vida del humano, digamos, 8 horas, ¿hasta qué edad? Porque las personas mayores por ahí duermen poco. Sí, por eso digo, a veces es encontrar esas horas, sí, que vos necesitas descansar para rendir y estar bien, para amanecer al otro día descansado, no con ganas de decir sigo eternamente, ¿no? Sigo durmiendo. ¿Por qué? Porque hay gente que necesita, como yo decía, hay alguna gente que la verdad admiro profundamente, necesita 6 horas, 6 horas y media y está bien descansada, pero hay otros que necesitan 9. 9 horas. ¿No? Entonces creo que es encontrar ese ritmo tuyo en el cual vos estás bien descansado, porque eso hace a tu salud. Bueno, el mensaje aquí entonces es lo que preguntaste recién: ¿cuántas horas estás durmiendo? ¿Cuántas horas descansás? Y si no le estamos prestando atención a esto, puede influir obviamente en la salud también, ¿no? Influye en la salud psíquica, física y vincular, altamente, ¿no? Y la otra cuestión que bueno, mencionamos hace un ratito, ¿no? Los chicos, los niños, los adolescentes, pasan muchas horas de la noche. Es terrible, esto a mí me alarma. Pasan muchas horas de la noche, se acuestan 2, 3 de la mañana, algunos 4, 5 y a las 7 o a las 6:30 se tienen que levantar para ir al colegio. Entonces, y no tienen supervisión, o la supervisión que tienen, son muy habilidosos para, ¿no? Dicho argentino, echa la ley, echa la trampa, la supervisión no alcanza. Claro. ¿No? Entonces me parece que como padres esto lo tenemos que prestar muchísima atención, porque esto es directamente proporcional a que ese chico no pueda rendir en la escuela. Si ¿no? Va con sueño y no. Han jugado papeles fundamentales también las plataformas, ¿no? Estamos, por ejemplo, Netflix, hay gente que se engancha con una serie y hasta que no la termina no se va a dormir y por ahí son 4 de la mañana. Exacto. Y bueno, hay que prestar atención a esto también. Hay que prestar atención porque es importante y es una manera de cuidar nuestro psiquismo, ¿sí? Para que nuestro psiquismo pueda estar descansado, pueda estar conectado bien. Uno tiene que aprender a desconectarse para conectarse, ¿no? Y hace muy bien a la salud física. Entonces, una manera de cuidarnos es cuidando el buen descanso. Y tenemos que tomar atención en estas cosas. Bien. Bueno, buen consejo entonces, ¿eh? Estamos hablando de un tema serio porque estamos hablando de cuidar la salud. Exactamente. Y me quedo, viste, con esta definición del reposo, del descanso, que tiene que ver con sanar y con remendar con puntadas. El descanso trae sanidad, trae salud, le permite a la psiquis y al organismo regenerarse y restaurarse. Qué importante. Así que si queremos ser saludables, no solo hay que alimentarse bien, no solo hay que hacer un montón de cosas, sino que además hay que descansar bien. También hay que descansar. Bueno, buen dato, Silvina. Interesante, ¿eh? Para reflexionar, ¿no? Sí. Para reflexionar. Y la pregunta para cerrar es, ¿cuántas horas descansas? ¿Cuántas horas descansamos por día? ¿Nos tomamos realmente un día a la semana para descansar?
o ese día que nos tomamos para descansar, hacemos más cosas que el resto de la semana. El común de la gente utiliza la alarma del celular para levantarse, ahí te dice cuántas horas vas a dormir. Y a veces decís, ¿en serio? Sí, ahí te dice cuánto tiempo vas a descansar y bueno, hay que tenerlo en cuenta para rendir al otro día. Exactamente. Silvina, muchas gracias. No, gracias a vos. ¿Te esperamos la próxima semana? Venimos la próxima semana. Silvina Gross, micro de psicología y el descanso en el día de hoy. Nosotros vamos a continuar con Tele 12. Cerramos este momento y lo hacemos de esta manera.